Uh, Estamos continuando, creo que esta es la parte 5 o 6, no me acuerdo bien. Pero de los cielos y la tierra. ¿Dónde quedamos la semana pasada? Quedamos aquí. Mairi. Ya. Estuve hablando acerca bueno, estamos hablando acerca del templo, estamos hablando acerca de la importancia del lugar, lo que representa en la narrativa bíblica, y vamos a hablar un poquito acerca de dos cosas interesantes. Uno de los sacerdotes, más o menos cuál es el simbolismo que hay, simbolismo, el limbo sacerdotal. Simbolismo. Vamos a ver sobre el simbolismo de los sacerdotes y qué va de ellos, de qué va eso, tías. Y también Vamos a ello. un dato interesante respecto del libro de Levítico. ¿Para qué está Levítico en la Biblia? Vamos a cachar algo bien interesante que está relacionado a este tema. Las palabras de los levíticos. Son súper levíticos, son locos. Ahora sí está desenchufado. Se escuchaba malito. Yo algún día vamos a tener un audio de calidad así, hermoso. ¿Quién ofrendará? Voy a decir como David, ¿quién me diera de beber? Vamos entonces a lo del hoy. Los sacerdotes son un simbolismo. ¿Ya? Simbolía, tía. Bueno, ¿quién eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran el grupo que ya vimos, específico dedicado a todo lo que todo lo que está relacionado a el templo en sí, al tabernáculo. Ya son los que ordenan todo adentro. Esto no es solamente armar el tabernáculo y desarmarlo, sino esos son toda la familia de Leví. Pero dentro de la tribu de Leví hay una familia en particular y son poquitos miembros de esa familia, bien poquitos. Y esos miembros de esa familia están dedicados a hacer todo lo que tiene que ver con hacer los sacrificios, matar los animales, mantener todo en orden adentro. Ellos no más podían entrar al tabernáculo mientras estuviera armado y todo ese tipo de cosas. Y estos miembros, o sea, estas personas eran miembros de la familia de Aarón. Aarón fue instaurado como el primer sacerdote, bueno, y somos sacerdote también, de la Suntilla acá. Y obviamente su hijo iban a ser los sacerdotes. Probablemente el sumo sacerdote iba a ser como el primogénito. Y ellos tenían ese rol muy particular. Y la vida del sacerdote era bien difícil. Era como, yo no me vine a ser sacerdote, pero era bien difícil. Para ellos era hermoso, obviamente. Bueno, al principio, después igual para algunos no era tan importante ser sacerdote, pero era lo importante de ser sacerdote. Bueno, vamos a ver con el libro de los jueces, está un poco la escoba. Es que tenían que vivir una vida bien estricta, ¿ya? Bien estricta. El otro día conversamos un poco respecto de eso. Y estas personas eran los que iban a actuar como de intermediarios, ¿ya? Particularmente el sumo sacerdote iba a ser la persona que entraría al espacio de reunión de los cielos con la tierra, donde estaba Dios y estaban los hombres. Y era el representante de todos los demás, de todo el pueblo de Israel. Y todos los sacerdotes eran como, en ese sentido, los que podían participar del espacio del tabernáculo, que era el lugar donde se suponía que Dios habitaba. Era como su pedacito de cielo en la tierra. Ah, ¿viste, no? Ahí tenía una frase para una canción romántica. No. Era un pedacito de cielo, literalmente. O sea, ya entendiendo el lenguaje de cielo en la tierra. Y obviamente tenían un montón de reglas. Particularmente las reglas estaban referidas a la no contaminación. O sea, no te puedes contaminar. Una suerte de Edén. ¿Cómo? Una suerte de Edén. Claro, pero no tenían que contaminarse particularmente porque el espacio donde se juntaban con Dios era perfecto, entonces consumiría todo lo que que no está a la altura de la reunión y de la naturaleza del espacio de la reunión. Entonces, bueno, por lo mismo Adán y Eva lo echaron del templo cósmico, del templo ahí universal, que era el huerto del Edén, porque se contaminaron, obviamente. Entonces, por la misma razón, no cualquiera no podían entrar y todo eso. Y generalmente estaba relacionado con evitar la contaminación. ¿Ya? Y la mayoría de la contaminación cae como en los contextos de la muerte o del deterioro de las cosas. O sea, todas las cosas que estaban relacionadas como con eso no podían como acercarse. Y también estaba relacionado con el consumo de ciertas
cosas, ¿ya? Animales que bueno, generalmente cosas que se consideraban inmundas. Animales, algunas frutas, por ejemplo, no podían tomar jugo de uva, no podían tomar chicha de uva, no podían tomar nada de uva, no literal. Cualquier subproducto del líquido, Ni la tuba. del mosto de la uva, no podían consumirlo, ya. No podían acercarse a los cadáveres, a los hongos, en el sentido de como, a los hongos, pero como del moho, ¿ya? Porque entonces todo lo que representara un tipo de deterioro, de suciedad, de virus, obviamente los dejaba contaminados. ¿Y por qué tanto color? Si hablamos un poco de eso, pero tiene que ver no solamente con que, si es que ellos, no es solamente que ellos no podían entrar al lugar porque iban a ser consumidos a causa de la pureza de Dios, ¿ya? Me gustaría hacer un asunto importante respecto de esto, porque uno se podría preguntar y decir, ¿por qué estas personas eran tan especiales? ¿Qué lo hacía tan diferente a ellos del resto? Y una de las cosas que se pregunta Coré, o sea, Coré dice, a ver, nosotros somos levitas, ¿ya? Y dicen, ¿y por qué nosotros no podemos estar ahí haciendo las mismas cosas que ellos si somos de la misma tribu? Dios nos escogió, ¿por qué no podemos estar ahí? O sea, yo también tengo la capacidad para hacer, a veces al final tenéis que poner incienso, no es tan difícil la cuestión. Que no puede degollar un animal y poner, o sea, fácil la cuestión. Así que es un manual y te lo aprendí y ya. Y era pregunta obvia, o sea, ¿por qué tendrían que ser como especiales? ¿Ya? Y otra cosa súper importante también, y es que desde nuestro punto de vista suena como un poquito así raro que como que hubiera, no sé, una casta especial, como que en esta sociedad más occidental no es tan común que existan como de manera oficial castas o personas que son, o grupos familiares que son oficialmente y culturalmente superiores y que todos lo aceptemos. Obviamente existen familias que son millonarias y dominan y tienen, pero eso no es oficial. Por ejemplo, en la India las castas son oficiales, entonces es un asunto que culturalmente se tiene que aceptar y nadie puede quebrantar. Y lo interesante es que uno se puede preguntar y ellos podrían decir, oye, pero si somos todos hechos a la imagen de Dios, ¿por qué entonces ustedes son tan bacanes? ¿Ah? Y Coré le dijo, la peleamos, pues, la peleamos. Y de hecho Dios le dijo, bueno, pues, la peleamos. Hicieron ese super duelo y quedó la escoba. ¿Ya? Acuérdense de esa etapa. Aarón salió corriendo, raro porque se va a caer. Se abrió el suelo y entraron vivos al Seol. Y, terrible historia. La pueden buscar en la Biblia y tener una hermosa noche de lectura mientras mueren un montón de rebeldes en una situación caótica. Que les va a generar un montón de dudas también. Pero en fin. Porque no solo es que estas personas tenían que guardarse como de mucho alimento y cuestiones, y de tocar o no tocar a algún muerto, o estar cerca de un muerto, o la uva, o la gloriosa chicha de uva. No podría, ¿ya? Si no solo eso, sino que si yo era, por ejemplo, del linaje sacerdotal y era el primogénito y me tocaba ser el sumo sacerdote la próxima vez, pero resultaba que tenía un defecto físico, era excluido y no podía hacer nada, porque era un... claro, no era un ser, no estaba bien yo. Y hoy en día tampoco es como que nosotros pensemos de esa manera, pues así como, no, las personas que tienen un problema físico, una discapacidad física son seres inferiores. No son seres inferiores, son seres que tienen capacidad física, pero no por eso no por eso valen menos, ¿ya? Pero aquí era como, no sé, y de hecho son súper estrictos respecto de cuáles son las cosas. Entonces, no sé, pues si la persona tenía un brazo medio chueco, una deformidad, caminaba chueco, no sé, era progre, no sé, cosas así, esas capacidades físicas que uno tiene. Eh, Obviamente le, le, le prohibían participar del sacerdocio. Lo importante de esto es que tenemos que entenderlo en el contexto, porque uno del punto de vista moderno dice que loca la cuestión, que como que lo descartaran solo por un... O sea, imagínate que la persona, no sé, pues, tenía una oreja fea, así como chueca, porque la sacaron en el parto y tenía la oreja media rara, en el- por el nacimiento, qué sé yo. Una pequeña deformidad en la oreja, ponte tú que ni siquiera era grave, no iba a poder ejercer, ¿cachai? Pero tenía las habilidades cognitivas, tenía las manos buenas, podría haber hecho todo. No tenía los dedos crespos, entonces podría. Pero le van a decir, oye, pero es que mírate la oreja como la tenés. Pero si yo puedo actuar, yo lo puedo hacer. Pero no, sonaste descalificado.
por chureja, nada. No, descalificado por tu deformidad. Oye, que eran Y puede sonar como hasta medio racista la cuestión, medio así como racistas, anticlasista, no sé, xenófobo de cierta manera, no sé cómo se lo puede decir. ¿Cómo se le dice a la gente que discrimina a las personas por discriminadora. discriminadora por Hola, chureja? discriminadora. Ya, Dumbo, Hola, partiste, no alianza. puedes estar aquí. No, ni siquiera. Buena. Vuela de aquí, Dumbo. No. Pero. Vuela, vuela. Pero al final. No era por eso, ¿ya? Y es porque culturalmente. La manera de ver las cosas de ellos, para ellos ya como normal que una persona que tuviera un problema físico no participara de algo tan sacro, tan sagrado, tan espiritualmente perfecto. Porque obviamente en su manera de ver las cosas culturalmente, el ideal de ser humano no puede tener un problema físico. ¿Cachai? Porque no es un ser humano perfecto si tiene un problema, un problema físico, una discapacidad física. No eres un ser humano perfecto. Entonces, culturalmente es normal. Y algo que es súper importante es que eh, no tiene que ver con que los demás de la tribu de Leví eran inferiores a esta tribu de Leví en particular, porque Aarón no era tan bacán que digamos, como persona tampoco, ¿ya? Acuérdense que fue el que hizo el becerro y después dijo, no, si yo tiré las cosas al horno y salió un becerro. O sea, yo no sé. La excusa. Échale la culpa al horno. Échale la culpa. Y no es que las demás familias de la tribu de Leví fueran inferiores o que las personas que eran de la familia de Aarón pero tuvieron una discapacidad física o tuvieron un problema físico de nacimiento, deformidad de cualquier tipo, eran inferiores, sino que los sacerdotes son un símbolo, ¿ya? Son un símbolo del ser humano ideal. Y eso es un asunto cultural, ¿ya? Cultural. Entonces uno puede preguntarse, un ser humano ideal no es alguien con problemas físicos, o sea, alguien que tiene problemas físicos no podría como calificar para un ser humano ideal. No importa las demás cosas, no importa si eres lindo o feo, o si tiene una deformidad o no. Suena como bien retrógrado, ¿no? Pero no tiene que ver con que sea así. Si nos ponemos en contexto, Suena antiguo testamentario. si nos ponemos en contexto, Dios le habló a un pueblo, pero Dios se manifestó a un pueblo en un contexto cultural, ¿ya? Y obviamente él le iba a hablar a ese pueblo a través de mecanismos que tuvieran sentido para ellos. En la época del pueblo de Israel, era súper común a nivel cultural que todas las naciones, cuando se trataba de sacerdocio, tenían que tener requisitos, tenían que ser personas que reflejaran en todo sentido posible una persona digna de poder entrar al espacio sideral, no, al espacio de unión. Entonces, por eso es que ellos no pueden participar de nada que sea inmundo, que esté relacionado con lo terrible, con lo malo. No pueden ir a lo maldito nomás a la cuestión. Tienen que ir a lo bendito. Entonces, un ser humano que se ha contaminado con comidas, con bebidas, con acciones, con cosas que ha tocado, con costillas de cerdo, no podría participar. Y una persona que tiene una deformidad no representa a un ser humano ideal. Entonces, no es que los seres humanos, la Biblia deja en claro que todos los seres humanos son imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Pero ellos representan algo y es un ideal. Y ellos tienen que hacer un esfuerzo máximo. ¿Cómo se dice esa cuestión? Máximo. El esfuerzo, máximo esfuerzo, ¿así, no? Sí. Máximo esfuerzo. ¿Dónde es esa cuestión? Así, tienen que dar el máximo esfuerzo para poder mantenerse como puros, para poder actuar en el espacio que Dios sería visible. Y es interesante esa cuestión porque al final no es que Dios le parezca que eso es así, o sea, no es que Dios considere que la gente que tiene problemas físicos es inferior a los demás o que ellos no pueden participar de estar con Dios ni no pueden participar de la presencia de Dios necesariamente. ¿Ya? No es que Dios apruebe estas culturas ni esta forma de percibir a las personas como el ser humano ideal o perfecto, Siempre rechazó. sino que
Dios se va a acercar a ellos en términos que ellos puedan entender y va a tratar con ellos en términos que ellos puedan entender. Imagínense que nosotros fuéramos el pueblo de Israel y Dios viene y nos dice, bueno, va a tener el sumo sacerdote tiene que tener los siguientes requisitos, ¿ya? Tiene que ser un ser humano capaz de saltar 5 metros, un ser humano que nunca beba agua, ¿ya? Y puras cuestiones así no voy a decir, Solo se alimenta del rocío de la yo mañana. voy a decir, ay, ¿qué onda? Le vas a este loco, o sea, no entiendo para lo que va, ¿cachai? Porque no van a entender nada, o sea, no van a entender el simbolismo. Por ejemplo, si Dios llega y le hubiera dicho a estas personas, ya, no importa que la persona tenga un perfecto físico, porque son todos iguales delante de mí. Así que el compadre que tiene problemas así para caminar le falta una pierna, también puede entrar. Y todos van a quedar así como, pero ¿cómo él va a poder entrar al lugar santo? ¿Cómo él puede entrar a la presencia de Dios? Si él no es un ser humano, no representa un ser humano perfecto, pues míralo, si le falta una pierna, es obvio que no representa un ser humano perfecto. Los seres humanos tenemos 2 piernas, él tiene 1,5. Claramente le falta para ser ser humano perfecto, media pierna, ¿cachai? Entonces, obviamente, en su manera de pensar, tiene lógica, y Dios se acerca a ellos dentro de la lógica de la cultura, y así se acerca. Entonces, la idea de los templos que Israel construye están como incrustados, incluidos dentro de una cultura que ve los templos de la misma manera, o sea, en todas las naciones ven a los templos como lo mismo. Su mayoría, o sea, las relaciones son, para todo el templo es casi lo mismo. Entonces, así también los sacerdotes, o sea, dentro de la cultura, la manera en que ellos perciben el tipo, o sea, ¿qué representa un sacerdote? Y el sacerdote tiene que tratar de representar al ser humano ideal en su máximo estado de perfección y pureza para poder participar con Dios. De esa misma forma también Dios, sí, Dios le habla así al pueblo, ¿ya? Nice. Y algo bien interesante también es que el rol de los sacerdotes como niños, como símbolos, nada. Ellos son los símbolos y su trabajo como símbolo eh, no es solamente que vayan a hacer sacrificio o que no tienen que contaminarse, sino que el rol de ellos y el simbolismo el rol que ellos tienen acarrea o trae consigo un simbolismo un poco más profundo en la historia bíblica, o sea, en la historia completa. Porque no solamente, imagínense que Dios quiere reunir todas las cosas, ¿ya? El plan de Dios es reunir los cielos y la tierra de nuevo. Pero no saca nada con Dios crear un espacio ultra santo y perfecto en el que existen los cielos y la tierra superpuestos y la gente se puede, o sea, y Dios puede acceder a ese espacio para que los seres humanos puedan acceder. No serviría de nada si es que no hubiera una persona calificada para poder acceder a ese lugar. Y que pudiese actuar, porque al final no es que todas las personas podamos acceder y ya. O sea, a este punto de la historia no es que todos los israelitas puedan acceder y decir, vamos, sí, vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor, ¿ya? Y que puedan decir, ya, entremos toda la presencia nomás, que tanta cuestión, y participemos, qué alegría, Dios está con nosotros, vive aquí, juntémonos con Él, ¿por qué no podemos juntarnos con Él? ¿Ya? O sea, si nadie pudiera acceder o sea, de hecho, nadie puede acceder al espacio de Dios, y a este espacio superpuesto en que se juntan los cielos y la tierra. Entonces, ¿cuál es el punto de que exista si nadie puede acceder? Y el deseo de Dios es que eventualmente todos puedan acceder, pero dada la condición del ser humano es imposible acceder, por lo cual el símbolo del sacerdote, y el sumo sacerdote particularmente, es de mediador. O sea, es la imagen clarísima de un mediador, de una persona que tiene que tener una vida específica, una vida apartada, guardada, que tiene que tener una vida que siga un protocolo específico de cosas que no puede hacer, de cosas que no debe hacer, de prácticas que no debe llevar, para que pueda ser la persona que pueda representar a los seres humanos en el espacio con Dios, y no solo eso, sino que también pueda representarles a Dios a las personas. Porque le puede decir a las personas, gente, Dios nos ha hablado. Esto es lo que ha dicho. ¿Ya? Escucha, pueblo. Sácame la cámara. Entonces, esa idea
incrustada del mediador en el sumo sacerdote es una idea que, bueno, cuando hablamos de la necesidad del Salvador también vimos que viene desde el principio, la necesidad de alguien que pueda intervenir, que también se hace visible con Moisés en varios capítulos, pero también queda incrustada en la idea del sumo sacerdote, ¿ya? Y por ejemplo, el escritor de Hebreo, entre el capítulo 5 y el 10, habla un montón respecto de lo que significa que exista un mediador en la ley, entre Dios y los hombres. Y el mediador es la persona que puede entrar al espacio de Dios para representar a los hombres delante de Dios en ese espacio de unión, y también puede representar a Dios con los hombres, o sea, llegar y decir, esto es lo que Dios quiere. Y como no todos pueden entrar, y la cosa no es el lote, el rol de ellos queda muy marcado en la historia bíblica como el deseo de que Dios se quiere comunicar y quiere estar en constante existencia compartida con la humanidad, pero no se puede hacer con todos. Entonces la manera correcta es que exista un mediador que sea puro en todos los sentidos, el cual puede representar que sea un humano puro al máximo, para que pueda representar a Dios delante de los hombres, o sea, a los hombres delante de Dios, pero que también pueda estar en la presencia de Dios y salir de la presencia de Dios y representar a Dios con los hombres. Claro, puede ser un representante para arriba y para allá, o sea, de los hombres hacia Dios y de Dios hacia los hombres. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con que los israelitas que siguieron a Jesús eran personas que tenían súper claro este asunto. Y en la imagen de Jesús es que ellos ven al mediador perfecto. O sea, si el sacerdote tiene que representar al ser humano ideal, al ser humano perfecto, que se ha guardado de todo y que no tiene ninguna impureza, nada que le permita entrar a la presencia de Dios y representar a los humanos ahí, y después representar a Dios con los hombres, ¿qué otra persona que no sea, o sea, qué mejor persona que cumpla eso que Jesús? Es por eso que queda esta mentalidad de que ellos son, o sea, de que Él es el sumo sacerdote, y en el libro de Hebreos hablan la importancia del sacerdocio de Jesús, o sea, Jesús como el sumo sacerdote, que puede entrar siempre, que no tiene culpa, y no solo eso, sino que hay un sumo sacerdote que está en pro, que abre el espacio para que todos podamos participar ahora. Y vamos a hablar acerca de la importancia de Levítico en todo este asunto. ¿Por qué me dirán ustedes? ¿Por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no hablar de Levítico si el libro está entretenido? El equipo elegido. ¿A quién no le gusta Levítico? Levante la mano al que no le gusta Levítico. Más soliro. Este libro a las 2 de la mañana se te quita el insomnio. Al revés. Nada. Me parece más entretenido que números para algunos, pero en fin. Bueno, en el Éxodo, después de que bueno, el pueblo de Israel sale y todo, bla, 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 en el capítulo 25 en adelante, Dios empieza toda la historia de la arquitectónica, de la arquitectura del tabernáculo. O sea, Dios le dice cómo hay que hacerlo, dónde hay que sacar las cosas, cómo va a ser, qué sé yo. Y de ahí hasta el final de Éxodo, lo único que hablan es tabernáculo, cómo se va a hacer. Pero hay una pequeña historia, una pequeña, no son como 4 capítulos, pero que está entre medio de esa historia, pues, de la historia de cómo es el tabernáculo, de todo lo que se va a hacer, de cómo se va a manejar y todo eso, entre medio de una historia. Ya una historia súper conocida, bueno, los que están leyendo el Power podrán darse cuenta que es la historia del becerro de oro. ¿Ya? El capítulo número 32 de Éxodo nos cuenta la historia del becerro de oro, y que se encuentra justo incrustada en medio de la historia del tabernáculo. Y es súper interesante porque, imagínense, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, cabros, este es el diseño del lugar en el que yo me voy a manifestar hacia ustedes, en el que voy a estar visible y lo voy a acompañar siempre. O sea, yo voy a habitar, esa va a ser mi casa. De ahí viene el término, la casa de Dios. No, sí, la casa de Dios. Entonces, de hecho, el término la casa de Dios viene ahí, o sea, Dios va a vivir con nosotros, y las personas viven en casa, pero en esa época no vivían en casa, vivían en carpa. Entonces, obviamente, Dios no le podían hacer una casa diferente a la de los israelitas. Dios hacía una carpa nomás, como ellos, humilde. Entonces dijo, vamos a hacer una carpa para mí, y yo voy a poder vivir con ustedes, y ustedes van a poder entrar y compartir conmigo y estar ahí. Buena onda, máximo. Pero pasa la historia del becerro de oro.
sea, en medio de la historia en la que Dios le está diciendo, voy a hacer un lugar para habitar con ustedes porque yo soy su Dios, ellos dicen, tenemos otro Jehová, este lo sacó de Egipto, estos son sus dioses, adorémoslo, celebremos, bla, bla, bla. Entonces eso les presenta un gran problema, tan grave que ni siquiera Moisés puede, cuando llegamos al final de Éxodo, termina Éxodo y Moisés, ni siquiera él puede entrar al lugar de Dios. Entonces, qué anticlimática la cuestión. O sea, Dios te dice que va a ser lugar para que puedan vivir. Como ese meme así. Ay, este es el lugar en el que vamos a vivir. Pero nadie puede entrar. No. ¿Y por qué no pueden entrar? A causa de ese pecado, a causa de la infidelidad que tuvieron con Dios. Entonces al final, pucha buena onda, tenemos un lugar para los cielos con la tierra se van a conectar, podemos acceder al espacio de Dios, estar conectados de nuevo, hermoso, precioso, tenemos nuestro propio Edén, ya aquí en medio del desierto, pero no pueden entrar, a causa del pecadillísimo que hicieron. ¿Ya? Y hay un dato bien interesante. Al inicio del Levítico, Moisés está fuera del tabernáculo, no puede entrar, no puede entrar para adentro. Ya. Dice el capítulo 1, versículo 1. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, diciendo. O sea, Dios estaba en el tabernáculo. De hecho, se llama tienda de reunión. O sea, súper obvio el nombre. Si alguien se preguntaba, ¿por qué se llama tienda de reunión? Era porque es donde se reúnen los cielos con la tierra. Entonces, Dios desde adentro llama a Moisés, y Moisés está parado afuera así. Sí, sí, Señor, sí, Señor. Pero cuando vamos a números, terminamos todo el Levítico y nos saltamos al siguiente número. O sea, termina Éxodo, problema. Se construyó el tabernáculo, está todo hermoso, pero nadie puede entrar. Parte Levítico, Moisés no puede entrar. Dios le habla desde adentro y Moisés está afuera escuchando. ¿Ya? Pero uno se salta al siguiente libro, que es Números, y parte dice, Números 1:1. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes. O sea, Moisés, al principio del otro libro, Moisés ahora está en la tienda de reunión. Se puede entrar. ¿Qué significa? Que entre el principio del Levítico, que no se puede entrar, nadie puede entrar, porque se va a dar manso con Doro. El principio de números, que ahora sí se puede entrar, significa que dentro de ese libro se solucionó el problema. Ahora sabemos, ahora sí se puede entrar. ¿Pero qué más sabe, niño? Cuéntenme. ¿Cómo es que llegó a ocurrir tal suceso? ¿Ya? Y obviamente el libro de Levítico nos va a responder. Tú nos responderás. Ya. El libro de Levítico es un libro largo y súper complejo, lleno de rituales, lleno de leyes bien raras, ¿ya? Que son completamente diferentes y raras. Bueno, para los cristianos que somos de un montón de años, como, eso no es raro para mí, eso es súper santo, aleluya. ¿Ya? Pero es raro para una persona que no es cristiana y lee esas cuestiones y que no tiene como todos esos sesgos de que la Biblia, o sea, todos conocen, al menos por último, ni siquiera lo han leído, pero al menos escuchan. No creo que un poco porcentaje lo leyó. Pero tiene un montón de leyes raras y de cosas extrañas que son para cómo tienen que conducirse, lo que pueden comer, lo que no, aparecen los murciélagos entre los pájaros que no se los pueden comer, lo que no pueden tocar, un montón de leyes. Pero es interesante porque si ponemos al hecho, o sea, si nosotros nos dedicamos a poner atención dentro del contexto general de la historia, o sea, Dios les dice que les va a preparar un lugar en el cual Él se podrá hacer visible y podrá, o sea, no visible, pero podrá estar en coexistencia con ellos y los cielos y la tierra se van a reunir y van a poder estar ahí con Él de nuevo. Y después nadie puede entrar. Entonces, terrible, porque queremos que se solucione. ¿Cómo lo hacemos para entrar entonces? El libro Levítico básicamente es un libro que lo que nos dice, a través de todas esas leyes y todos esos rituales y todas esas cosillas, es que nos está diciendo cómo es que se soluciona ese problema ahora, para que realmente puedan entrar. O sea, porque ¿de qué sirve que haya un lugar, una sala de espera donde Dios siempre va a estar ahí para juntarse con nosotros y los israelitas no pueden entrar? Terrible situación. Mala onda. Entonces Dios dice, ya, vamos a solucionar esto. Y de esta manera va a ser. Y el libro de Levítico, dentro de la narrativa bíblica, ¿cuál es una de sus grandes contribuciones?
Y es que nos está mostrando cuál es la solución para ese problema. ¿Cómo es que ahora las personas pueden entrar al espacio de Dios? Tenemos el espacio, pero no pueden entrar. Entonces, ¿cómo pueden entrar? De esta manera, tienes que seguir todos estos raros rituales. Que a nivel contextual puede ser que uno diga, qué raro, pero al final sí tienen sentido para ellos, en su cultura. Son obvios, todos los sacerdotes de todas las naciones tienen que pasar por eso. Todas las naciones tienen, cada sacerdote de cada nación tiene un montón de rituales, un montón de reglas, un montón de requisitos, un montón de protocolos que tiene que seguir, abstenerse de un montón de cosas, reglas que tiene que hacer, porque tienen que mantenerse especiales. O sea, para ellos no sería raro que a los sacerdotes y a las personas que van a participar de eso no las tengan. De hecho, sería ilógico que Dios no les dijera ese tipo de cosas. Sería como que Dios les dice, no, pasen, no, es lo mismo. Quedarían así como, ya. Porque viene de una constante de que les pone. Bueno, Es que no solamente Dios, es que todas las naciones como lo que pone tienen. un orden. Pero, no, pero todas las naciones lo tienen. O sea, es normal que la manera en que uno se conecta para que alguien entre al espacio de Dios tiene que tener, tiene que estar purificado, tiene que ser diferente a los demás. Tiene que ser más santo, más puro, para poder participar con Dios. Si no, la justicia de Dios no dejaría que estuviera en la tienda. No. Incluso los egipcios. Los sacerdotes egipcios también tenían protocolos de purificación. Ellos no podían participar de acudir a un dios. O sea, le decían, oye, ¿qué oráculo nos tienen los dioses? Ya voy a acercarme a él. Entonces ellos le iban a pedir al templo un oráculo a los dioses y tenían que hacer un montón de requisitos y rituales y todo, y su vida continua para que sus dioses le hablaran. Así también con los cananeos, así también con los babilónicos, con toda la región de Mesopotamia, los fenicios, porque era común. Po. O sea, es como, por ejemplo, hoy en día uno dice, a ver, no sé, si el presidente va, para ser presidente, el presidente puede andar así como, no sé, el presidente acá en Chile o en Sudamérica, el presidente de Chile, no sé, puede andar diciendo garabato a medio mundo en la calle. No, pues, o sea, puede ser una persona que va a salir a dar, así como en Guayabera y short una conferencia. No. Po. Entonces, si por ejemplo viene la Dios del pueblo de Israel y le dice, vuestro presidente, porque es diablo en Valera, vuestro presidente os aparecerá con guayabera y short para dar las conferencias. Y uno va a decir, ya, ¿qué onda este Dios? Bueno, capaz que no va a faltar el cristiano solucionado que va a decir, es que mi Dios no es religión, es relación. No le importan las caras, le importan los corazones. Pero es un asunto que es cultural, o sea, a nivel cultural el presidente tiene que tener protocolos. Y Dios, si Dios nos diera un presidente hacia Israel, hacia a Chile, el presidente de Dios, si fuéramos nosotros Israel en este contexto, Él no nos daría un presidente que tuviera otras reglas, po, porque es lo normal, entonces para nosotros nos parecería raro, sobre todo en culturas que eran tan estrictas y eran tan aunados las percepciones de la espiritualidad. Entonces, el hecho de que exista Levítico es que nos está diciendo que Dios soluciona el gran problema para acceder. Al principio de Levítico no se puede acceder, al final de Levítico sí. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo cómo se puede, le dice a Israel cómo se puede solucionar. Entonces, al final, todos estos rituales, todas estas cosas raras que tienen que hacer, son una manera muy importante en la que Dios usa para recordarle a Israel que realmente está comprometido con ellos, realmente quiere perdonarlos y realmente quiere participar, porque al final Dios podría decir al diablo que sin entrar, pero Él presenta una solución. Está tan comprometido con reunir los cielos y la tierra a través de, particularmente, y tener un mediador que pueda acceder para representar a los seres humanos frente a Dios y para representar a Dios frente a los seres humanos, que les presenta una gran solución, y Levítico es la solución para eso. O sea, es una demostración enorme del compromiso que Dios tiene con Israel y con su deseo de reunir todas las cosas de nuevo y de perdonar sus errores para poder estar siempre con ellos en este estado de vivienda y urbanismo. Y bueno, hasta ahí nomás. ¿Querían más? No, que después nos aburrimos. Todo cambió.